El día que Javier vio a Martina por primera vez, supo que su vida nunca volvería a ser la misma, pero lo que no sabía, lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento, era que su historia terminaría siendo la más grande lección sobre el poder transformador de Dios. Una historia que comenzó en las sombras del engaño y que solo la mano divina podría redimir. Porque a veces cuando todo parece perdido, cuando nuestras decisiones nos llevan al abismo más profundo, es exactamente ahí donde Dios está esperando para escribir el capítulo más extraordinario de nuestras vidas. Era un martes cualquiera de septiembre cuando todo comenzó. Javier llevaba 3 meses trabajando como arquitecto en una firma prestigiosa de Madrid. Tenía 32 años, un departamento modesto pero acogedor en el barrio de Chamberí, y una vida que él consideraba satisfactoria, aunque algo predecible. Nunca había sido de los que buscaban emociones fuertes o aventuras arriesgadas. Era un hombre de rutinas, de café con leche por las mañanas y películas los viernes por la noche. Un hombre que creía tener todo bajo control. Ese martes, la firma organizó una reunión con un cliente importante, un empresario que quería renovar completamente un edificio histórico en el centro de la ciudad. Javier llegó temprano a la sala de conferencias, revisando por tercera vez sus planos y presentaciones. Siempre había sido meticuloso, perfeccionista hasta el extremo. Su jefe solía decir que si había alguien en quien confiar para un proyecto complicado, ese era Javier Moreno. Y entonces ella entró. Martina Sandoval tenía 28 años, cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos ojos color avellana que parecían guardar 1000 secretos. Vestía un traje sastre azul marino que hablaba de elegancia sin esfuerzo. Era la asesora financiera del proyecto, encargada de evaluar la viabilidad económica de la renovación. Cuando extendió su mano para saludar a Javier, él sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. «Mucho gusto, soy Martina», dijo ella con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Había algo melancólico en su expresión, una tristeza apenas perceptible que despertó en Javier un deseo inexplicable de conocerla más, de descubrir qué había detrás de esa fachada de profesionalismo impecable. La reunión duró 2 horas. Javier presentó sus ideas con la pasión y claridad que lo caracterizaban, pero por primera vez en su carrera, se descubrió buscando constantemente la mirada de Martina, queriendo saber si ella aprobaba sus propuestas, si sus palabras resonaban en ella de alguna manera especial. Y cada vez que sus ojos se encontraban, aunque fuera por un segundo, sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Al final de la reunión, mientras todos recogían sus documentos y se despedían, Martina se acercó a Javier. «Me gustó mucho tu visión para el proyecto», le dijo con voz suave. «Tienes una forma muy especial de ver los espacios, de imaginar cómo pueden transformarse en algo más que simples estructuras». Javier sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que ella pudiera escucharlo. «Gracias», logró responder. «Me apasiona lo que hago. Creo que los edificios tienen alma, y nuestro trabajo es ayudarlos a encontrarla de nuevo». Martina sonrió, y esta vez la sonrisa sí alcanzó sus ojos. Por un momento, la tristeza desapareció. «Es una forma hermosa de verlo», dijo, y luego, después de una pausa que pareció durar una eternidad, añadió: «Tal vez podríamos tomar un café algún día para hablar más sobre el proyecto. Hay algunos detalles financieros que me gustaría discutir contigo directamente». Javier asintió, tratando de parecer casual aunque por dentro sentía como si acabara de ganar la lotería. «Por supuesto, cuando quieras». Intercambiaron números de teléfono, y cuando Martina salió de la sala, Javier se quedó de pie, mirando la puerta cerrada, sin poder explicarse qué era exactamente lo que había sucedido, pero sabiendo con absoluta certeza que algo fundamental había cambiado en su interior. Lo que Javier no sabía, lo que no podía ver en ese momento de atracción y emoción, era el detalle que cambiaría completamente la naturaleza de lo que estaba empezando. Ese detalle estaba en la mano izquierda de Martina, brillando discretamente bajo las luces de la oficina en un anillo de matrimonio. Durante los siguientes días, Javier se descubrió pensando constantemente en Martina. Era como si ella hubiera instalado un campamento permanente en su mente.
Cada pensamiento lo llevaba de vuelta a ella en sus ojos, su voz, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba atentamente, el perfume sutil que había percibido cuando ella se acercó al final de la reunión. Trataba de concentrarse en su trabajo, pero los planos y cálculos se desdibujaban frente a sus ojos, reemplazados por el recuerdo de su sonrisa. El viernes de esa misma semana, su teléfono vibró con un mensaje. Era Martina. Hola Javier, ¿sigues disponible para ese café? Tengo tiempo mañana por la tarde si te viene bien. Javier leyó el mensaje 5 veces, su corazón acelerándose con cada lectura. Respondió tratando de sonar despreocupado. Perfecto. ¿Qué tal a las 4 en la cafetería La Esquina? Está cerca de la oficina. La respuesta llegó casi inmediatamente. Ahí estaré. Esa noche, Javier apenas durmió. Se levantó varias veces, caminó por su departamento, se paró frente a la ventana mirando las luces de la ciudad sin verlas realmente. Había algo en todo esto que no se sentía del todo bien, una vocecita en su interior que trataba de advertirle de algo, pero él la silenciaba con facilidad. Era solo un café, se decía a sí mismo. Un café para hablar de trabajo. No había nada de malo en eso. El sábado llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en el corazón de Javier. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por unos jeans oscuros y una camisa azul claro. Llegó a la esquina 15 minutos antes de la hora acordada. Pidió un café que no tocó, y esperó con una mezcla de emoción y nerviosismo que nunca antes había experimentado. Martina llegó exactamente a las 4. Vestía de manera más casual que en la oficina en jeans, una blusa blanca y una chaqueta de cuero marrón. Su cabello estaba suelto, y sin el maquillaje formal de la reunión, se veía más joven, más vulnerable. Javier se puso de pie al verla entrar, y ella le sonrió con una calidez que hizo que todas sus dudas se evaporaran instantáneamente. Se sentaron junto a la ventana, y durante los primeros minutos hablaron efectivamente sobre el proyecto. Martina le mostró algunos números, discutieron opciones de materiales y plazos de ejecución, pero gradualmente, casi sin darse cuenta, la conversación derivó hacia territorios más personales. Martina le contó que había crecido en un pueblo pequeño de Andalucía, que había estudiado economía en Granada contra los deseos de su padre, quien quería que se quedara y trabajara en el negocio familiar. Javier compartió sus propias historias en su infancia en Valencia, la muerte temprana de su madre, su decisión de mudarse a Madrid para perseguir sus sueños. Había una facilidad en su conversación que sorprendió a ambos. Las palabras fluían sin esfuerzo, las risas llegaban con naturalidad, y el tiempo parecía deslizarse sin que lo notaran. Cuando Javier miró su reloj, ya eran las 7 de la tarde. 3 horas habían pasado como si fueran minutos. No puedo creer que sea tan tarde, dijo Martina. Y por primera vez ese día, una sombra cruzó su rostro, miró su teléfono y frunció ligeramente el ceño. Debería irme, añadió. Pero no se movió. Fue en ese momento, en ese instante de vacilación, cuando Javier finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde que se sentaron. Martina, dijo con voz suave, ¿hay alguien esperándote en casa? Ella lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Javier vio algo que le partió el corazón, dolor, culpa, confusión, y algo más que no podía identificar completamente. Martina respiró hondo antes de responder. Sí, dijo finalmente a mi esposo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían y expandían. Javier sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Había visto el anillo, claro que lo había visto, pero una parte de él había querido ignorarlo. Había querido creer que tal vez era solo una joya, un accesorio sin significado. Pero ahora, escuchando la palabra esposo pronunciada por los labios de Martina, la realidad cayó sobre él con todo su peso. Fue todo lo que logró decir. Se hizo un silencio incómodo, tenso.
Javier jugueteaba con su taza de café vacía, sin saber qué decir, sin saber si debía disculparse o simplemente levantarse y marcharse. Pero entonces Martina habló de nuevo, y sus palabras fueron como una puerta abriéndose hacia un abismo del cual Javier sabía que no debería asomarse, pero del cual no podía apartar la mirada. Hace 5 años que estoy casada, dijo ella, su voz apenas un susurro, y hace 3 años que soy infeliz. Javier levantó la vista y la encontró con los ojos brillantes, al borde de las lágrimas. No debería estar diciéndote esto, continuó Martina. No te conozco, no debería estar aquí, no deberían se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Pero hay algo en ti, Javier. Desde ese primer día en la oficina, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí sentí como si alguien realmente me mirara. No solo me observara. Las palabras de Martina resonaban con algo profundo dentro de Javier. Él también se había sentido así, visto, comprendido, conectado de una manera que desafiaba la lógica y el sentido común. Extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de vacilación, Martina puso la suya sobre la de Elan. El contacto fue eléctrico, cargado de una promesa peligrosa. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. No lo sé, respondió Martina, y una lágrima finalmente rodó por su mejilla. Solo sé que no quiero que esto termine. No quiero volver a mi vida y pretender que no te he conocido, que no he sentido esto. Ese fue el momento crucial, el punto de no retorno. Javier podría haberse levantado, podría haber dicho que esto estaba mal, que ella estaba casada y que seguir adelante solo causaría dolor. Podría haber sido el hombre íntegro que siempre había creído ser. Pero en cambio, apretó la mano de Martina y dijo: yo tampoco quiero que termine. Y así comenzó su historia, una historia que se desarrollaría en las sombras, en los márgenes de una vida que Martina había construido con otro hombre. Una historia que los consumiría a ambos, que los haría sentir más vivos que nunca y más culpables que nunca al mismo tiempo. Una historia que, aunque ellos aún no lo sabían, estaba siendo observada por ojos que ven todo, registrada en un libro donde cada acción humana queda escrita, preparada para el momento en que la justicia divina y la misericordia divina chocarían en sus vidas de la manera más impactante posible. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros secretos y mensajes codificados. Javier y Martina se veían siempre que podían, inventando excusas para reuniones de trabajo que realmente eran citas clandestinas. Se encontraban en cafeterías alejadas de sus zonas habituales, caminaban por parques donde era improbable que los reconocieran, compartían almuerzos en restaurantes discretos donde podían sentarse en rincones oscuros y hablar durante horas. Martina le contó más sobre su matrimonio. Se había casado con Roberto Vega, un ejecutivo exitoso 10 años mayor que ella, cuando tenía apenas 23 años, era lo que se esperaba de mí, explicó con amargura. Roberto era estable, tenía dinero, buena posición social, mis padres lo adoraban y yo era muy joven para saber lo que realmente quería. Los primeros 2 años habían sido tolerables, dijo. Roberto era atento, aunque algo controlador. Le compraba regalos caros, la llevaba a restaurantes elegantes, la presentaba en sus círculos sociales como su trofeo, pero con el tiempo la verdadera naturaleza de Roberto comenzó a revelarse. Era posesivo hasta el punto de la paranoia, revisaba su teléfono constantemente, cuestionaba cada salida, cada amistad. Me fue aislando poco a poco, contó Martina. Primero fueron mis amigas del colegio, luego mis compañeros de la universidad. Siempre tenía una razón, que esa persona era mala influencia, que solo querían aprovecharse de nuestra posición, que yo era demasiado ingenua para ver sus verdaderas intenciones. Martina había terminado viviendo en una jaula dorada, con todo el lujo material que pudiera desear, pero sin la libertad más básica de ser ella misma. ¿Por qué no lo dejas?, preguntó Javier en una de sus reuniones, aunque inmediatamente se arrepintió de la pregunta. Era demasiado simple, demasiado directo. Martina rió, sin humor. ¿Alguna vez has tratado de salir de una prisión cuando tu carcelero tiene las llaves y tú no tienes a dónde ir?, respondió. Roberto controla todo en las cuentas bancarias, la casa, mi coche. Si lo dejo, me quedo literalmente en la calle.
Y además Anne se detuvo, mordiendo su labio inferior. Además, tengo miedo. He visto cómo se pone cuando pierde el control. Nunca me ha pegado, pero la forma en que destroza cosas, la forma en que grita, la frialdad en sus ojos. Tengo miedo de lo que podría hacer si supiera que quiero dejarlo. Javier sintió una rabia crecer dentro de él al escuchar esto. Quería proteger a Martina, quería sacarla de esa situación, llevarla a un lugar seguro donde pudiera ser feliz. Pero también sabía, en algún rincón honesto de su mente, que él no era el salvador que ella necesitaba. Él era simplemente otra complicación en una vida ya suficientemente complicada. Era el hombre que la estaba ayudando a engañar a su esposo, por más terrible que ese esposo fuera. Era parte del problema, no parte de la solución, pero el amor, o lo que ellos creían que era amor, tiene una manera de cegar a las personas a la realidad de sus situaciones. Y así continuaron, encontrándose en secreto, robando momentos de felicidad en medio de una red de mentiras cada vez más compleja. Fue a finales de octubre, 2 meses después de su primer encuentro, cuando cruzaron la línea que hasta entonces habían evitado cuidadosamente. Había llovido toda la semana, y ese viernes, el cielo finalmente se había despejado, revelando un atardecer espectacular de naranjas y púrpuras. Javier había sugerido que se encontraran en su departamento para revisar unos planos del proyecto. Ambos sabían que era una excusa, que los planos podían haberse revisado en cualquier otro lugar. Pero ninguno dijo nada. Cuando Martina llegó, había una tensión en el aire que no había estado presente antes. Se sentaron en el sofá, los planos extendidos sobre la mesa de café, pero ninguno de los dos los miraba realmente. Hablaron de cosas sin importancia, el clima, una película que Javier había visto, un restaurante nuevo que había abierto en el barrio. Las palabras eran solo ruido de fondo para lo que realmente estaba sucediendo, a la atracción magnética entre ellos, creciendo con cada segundo que pasaba. Fue Martina quien finalmente cerró la distancia. Se inclinó hacia Javier, y él la besó con una intensidad que sorprendió a ambos. Era como si todo el deseo reprimido, todas las semanas de contención, explotaran en ese momento. Se perdieron el uno en el otro, y por unas horas, el mundo exterior dejó de existir. No había Roberto, no había consecuencias, no había culpa, solo estaban ellos dos, suspendidos en una burbuja de pasión y necesidad mutua. Pero las burbujas siempre estallan. Cuando Martina se vistió para irse, ya era noche cerrada. Estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y Javier vio su reflejo en el cristal. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué he hecho?», susurró. «¿Qué hemos hecho?». Javier se acercó y la abrazó por detrás. «Martina, escúchame. Lo que sientes por Roberto no es amor. Lo que tenemos nosotros es real en Esan». Pero ella se giró bruscamente, interrumpiéndolo. «Es que, Javier, ¿amor? ¿Cómo puede ser amor si está construido sobre mentiras? Si cada vez que estoy contigo, estoy traicionando un voto que hice, por más infeliz que ese voto me haya hecho, entonces déjalo», dijo Javier, sabiendo incluso mientras pronunciaba las palabras que era más fácil decirlo que hacerlo. «Podemos estar juntos de verdad, sin escondernos, sin mentir». Martina negó con la cabeza. «No es tan simple, Roberto. Nunca me dejaría ir sin pelear. Y si él sospecha algo sobre ti», Anne dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Esa noche, Martina se fue con la promesa de que tenían que terminar esto, que era demasiado peligroso, demasiado complicado. Pero al día siguiente, le envió un mensaje, y al día siguiente de ese, y pronto estaban de vuelta en su rutina de encuentros secretos, atrapados en un ciclo del cual ninguno tenía la fuerza para escapar. Lo que ninguno de ellos sabía era que no estaban siendo tan cuidadosos como creían. Roberto Vega no era un tonto, era un hombre de negocios exitoso precisamente porque prestaba atención a los detalles, porque notaba cuando algo no encajaba. Y había notado los cambios en Martina, las llegadas tarde, las excusas vagas, la forma en que su rostro se iluminaba cuando revisaba su teléfono, la nueva ropa interior cara que de repente aparecía en su cajón. Al principio, Roberto no dijo nada, se limitó a observar, a recopilar información. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que se especializaba en casos de infidelidad matrimonial.
y después de solo 2 semanas, el investigador le entregó a Roberto un sobre lleno de fotografías que confirmaban sus peores sospechas. Martina entrando al edificio de Javier, Martina y Javier caminando juntos por el Parque del Retiro, sus manos entrelazadas, Martina y Javier besándose en el interior de un coche estacionado en una calle oscura. Cada imagen era una puñalada al orgullo de Roberto. Cada fotografía alimentaba una furia que crecía dentro de él como un incendio descontrolado. Roberto era un hombre acostumbrado a tener control sobre todas las áreas de su vida. En los negocios era implacable, conocido por destruir a sus competidores sin remordimiento alguno. Pero esto era personal. Esto era su esposa, su posesión, atreviéndose a humillarlo con otro hombre. Y no solo cualquier hombre, sino alguien más joven, probablemente más atractivo. Alguien que representaba todo lo que Roberto temía ser irreemplazable. Durante días, Roberto planeó su respuesta. Consideró confrontar a Martina directamente, pero eso le daría la oportunidad de mentir, de tratar de manipularlo. Consideró ir tras Javier, hacerle pagar físicamente por atreverse a tocar lo que era suyo. Pero Roberto era más inteligente que eso. Sabía que la venganza servida fría era mucho más efectiva que la violencia impulsiva. Y entonces tuvo una idea que le hizo sonreír con una frialdad que hubiera aterrado a cualquiera que lo viera. Una forma de destruirlos a ambos sin tener que ensuciarse las manos directamente. Una forma de usar el sistema, la sociedad, las mismas estructuras que siempre había manipulado en su favor, para hacer que Javier y Martina pagaran por su traición. Mientras tanto, Javier y Martina continuaban en su mundo de ensueño, ajenos a la tormenta que se acercaba. Era principios de diciembre y Madrid se había vestido de luces navideñas. Había una magia en el aire. O tal vez era solo la ilusión del amor prohibido que hace que todo parezca más intenso, más significativo. Una tarde, después de hacer el amor en el departamento de Javier, Martín habló sobre el futuro por primera vez. He estado pensando, dijo, trazando círculos distraídos en el pecho de Javier. Tengo algo de dinero ahorrado, dinero que Roberto no sabe que existe. Una cuenta que abrí hace años con mi abuela antes de que muriera. No es mucho, pero sería suficiente para empezar de nuevo, tal vez en otra ciudad. ¿Alguna vez has pensado en dejar Madrid? El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Estás diciendo que? No se atrevió a terminar la pregunta, temiendo que hacerlo rompería el hechizo. Pero Martina asintió. Estoy diciendo que tal vez es hora de dejar de escondernos. Estoy diciendo que quiero intentar tener una vida real contigo, Javier. Una vida donde no tengamos que mentir, donde podamos caminar por la calle tomados de la mano sin mirar constantemente por encima del hombro. Javier la besó con una ternura abrumadora. Sí, dijo sí, a todo eso. Podemos ir a Barcelona, o Valencia, o incluso al extranjero si quieres. Puedo encontrar trabajo en cualquier lugar. Lo único que importa es que estemos juntos. Pasaron el resto de la tarde haciendo planes, imaginando su futuro juntos. Martina dejaría a Roberto en enero, después de las fiestas. Le parecía cruel hacerlo durante Navidad, por más que él no mereciera su consideración. Le diría que la relación había terminado, que necesitaba espacio, que quería el divorcio. No mencionaría a Javier, al menos no inmediatamente, era más seguro así. ¿Y si se pone violento?, preguntó Javier. La preocupación evidente en su voz. No lo hará, respondió Martina con más confianza de la que sentía. Roberto es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que si me hace daño, habría consecuencias legales. Su reputación es demasiado importante para él, no arriesgaría eso. Pero en el fondo, ambos tenían dudas. Habían construido su relación sobre secretos y mentiras. ¿Cómo podían estar seguros de que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, no los destruiría a todos? La respuesta llegó una semana después, de la forma más inesperada y devastadora posible. Era un martes por la mañana cuando Javier llegó a su oficina y encontró a 2 policías esperándolo. Su jefe estaba con ellos, su rostro una máscara de shock y confusión. ¿Javier Moreno?, preguntó uno de los oficiales. Cuando Javier asintió, sintiéndose repentinamente como si estuviera en una pesadilla, el oficial continuó. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Hay acusaciones graves que requieren su testimonio.
¿Acusaciones de qué están hablando?, preguntó Javier, su mente corriendo, tratando de entender qué estaba pasando. El otro oficial habló, su voz profesionalmente neutral. Ha sido acusado de acoso sexual y extorsión por la señora Martina Vegan. Necesitamos hacer algunas preguntas. El mundo de Javier se detuvo. El ruido de la oficina se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. ¿Martina lo había acusado? ¿De acoso? ¿De extorsión? No tenía ningún sentido. Debía ser un error, una confusión terrible. Eso es ridículo, logró decir finalmente Martina. ¿Y yo? ¿Hay un malentendido? Ella nunca diría eso, pero los oficiales no estaban interesados en sus protestas. Lo llevaron a la estación, donde pasó las siguientes 4 horas siendo interrogado. Le mostraron una denuncia formal, firmada por Martina, alegando que él había aprovechado su posición en el proyecto para acosarla sexualmente, que cuando ella rechazó sus avances, él la había amenazado con destruir su reputación profesional y contarle a su esposo mentiras sobre una supuesta aventura que nunca había ocurrido. La denuncia estaba acompañada de mensajes de texto seleccionados cuidadosamente, sacados de contexto para parecer amenazadores, y una grabación de una llamada telefónica donde la voz de Javier supuestamente decía cosas que él no recordaba haber dicho. «Esto es una locura», repetía Javier, una y otra vez. «Ella y yo tenemos una relación, es consensual, estamos enamorados». Pero cada vez que decía esto, veía el escepticismo en los ojos de los detectives. Una esposa respetable acusando al hombre con quien supuestamente está teniendo una aventura de acoso. ¿Quién iba a creerle a él sobre ella, especialmente cuando ella estaba siendo apoyada por su esposo, un hombre con conexiones e influencia? Finalmente lo dejaron ir, pero con la advertencia de que no se acercara a Martina, que no intentara contactarla de ninguna manera. Mientras esperaba un taxi afuera de la estación de policía, Javier intentó llamarla 20 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Le envió mensajes desesperados. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Por favor, háblame». Pero no hubo respuesta. Era de noche cuando finalmente llegó a su departamento. Se dejó caer en el sofá, su mente un torbellino de confusión, miedo e incredulidad. ¿Cómo había pasado esto? Como había llegado de planear un futuro con Martina a ser acusado de acosarla, nada tenía sentido. Y entonces su teléfono sonó, era un número desconocido. Javier respondió con un hilo de esperanza de que fuera Martina llamando desde otro teléfono, pero la voz que escuchó del otro lado hizo que se le helara la sangre. «Señor Moreno, soy Roberto Vegan, creo que es hora de que tengamos una conversación ahora». Antes de continuar con lo que Roberto le dijo a Javier en esa llamada, permíteme hacer una pausa por un momento. Si estás escuchando esta historia y te tiene al borde de tu asiento, si quieres saber cómo termina todo esto y cómo Dios interviene en medio del caos que Javier y Martina han creado, te invito a que te suscribas al canal, porque esta historia no es solo sobre adulterio y consecuencias, es sobre redención. Es sobre cómo incluso cuando estamos en el pozo más profundo de nuestros errores, Dios tiene un plan. Y créeme cuando te digo que lo que está por venir va a sorprenderte de maneras que no puedes imaginar. Así que, suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y vamos a continuar porque lo mejor, o tal vez debería decir lo más intenso, está por llegar. La voz de Roberto era calmada, casi amistosa, lo cual de alguna manera era más aterrador que si hubiera estado gritando. «Señor Moreno», repitió. «¿Me está escuchando?» Javier tragó saliva con dificultad. «Sí, le escucho». Se hizo una pausa, y Javier podía escuchar su propia respiración en el silencio tenso. «Bien», continuó Roberto. «Supongo que te estarás preguntando qué está pasando. ¿Por qué mi esposa, la mujer con la que pensabas huir, de repente te acusa de acoso? Déjame iluminarte un poco». Roberto hablaba con la confianza de alguien que tiene todas las cartas ganadoras en su mano. «Verás, Javier, puedo llamarte Javier, ¿verdad? Sé todo sobre tu pequeño romance. Las cafeterías escondidas, los paseos por el parque, las tardes en tu departamento. Tengo fotografías, fechas, horas. Tengo suficiente evidencia para destruir tu carrera, tu reputación,
tu vida entera. Javier sintió que el pánico se apoderaba de él. Ansí sabía todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hice nada antes? Roberto completó la pregunta. Porque quería esperar el momento perfecto. Quería que ustedes dos se sintieran seguros, que hicieran planes, que creyeran que realmente podrían estar juntos. Quería que la caída fuera desde lo más alto posible. Y ahora, aquí estamos. ¿Dónde está Martina?, exigió saber Javier, encontrando algo de coraje en medio de su miedo. ¿Qué le ha hecho? Roberto rió, un sonido frío y sin humor. No le he hecho nada, Javier. Simplemente le recordé quién está a cargo. Le mostré las fotografías, le expliqué exactamente lo que sucedería si no cooperaban: divorcio sin un centavo, destrucción de su reputación profesional, cargos criminales en tu contra que podrían llevarte a la cárcel. Le di a elegir a protegerte a ti y destruirse a sí misma, o protegerse a sí misma y destruirte a ti. ¿Adivina qué eligió? Las palabras de Roberto cayeron sobre Javier como ácido. Martina lo había traicionado. Había elegido salvarse a sí misma. Y en algún nivel, Javier no podía culparla. Él era solo un amante de unos pocos meses. Roberto era su esposo, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida. Por supuesto que eligió la opción que le permitía sobrevivir. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Finalmente la pregunta correcta, respondió Roberto. Quiero que desaparezcas. Quiero que renuncies a tu trabajo, que abandones Madrid, que borres cada mensaje, cada fotografía, cada evidencia de que alguna vez conociste a mi esposa. Y si haces eso, si te vas sin causar problemas, tal vez, solo tal vez, convenza a Martina de retirar los cargos. Pero si intentas contactarla, si intentas pelear esto, te prometo que usaré cada recurso que tengo para asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar como arquitecto en ningún lugar. ¿Entendido? Javier cerró los ojos, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Entendido, dijo finalmente. Bien, respondió Roberto. Tienes una semana. Y Javier, solo para que quede claro, Martina fue mía antes de que la conocieras, y seguirá siendo mía mucho después de que te hayas ido. Algunas cosas en la vida son intocables. Debiste haber aprendido eso antes de meter las manos donde no debías. Y con eso, la línea se cortó. Javier se quedó sentado en la oscuridad de su departamento durante horas, el teléfono aún en su mano. Sentía como si estuviera cayendo por un precipicio sin fin. Todo lo que había creído, todo lo que había planeado, se había revelado como una ilusión. Y lo peor de todo era que en el fondo, muy en el fondo, sabía que se lo merecía. Había participado en engañar a otro hombre, había ayudado a Martina a romper sus votos matrimoniales. Había ignorado todas las señales de advertencia, todas las vocecitas en su conciencia que le decían que esto estaba mal, pero saber que te mereces el castigo no hace que duela menos cuando llega. Los siguientes días fueron un infierno. Javier tenía que ir a trabajar y fingir que todo estaba bien, mientras su jefe lo miraba con desconfianza apenas disimulada. Sus colegas susurraban cuando pasaba. Alguien había filtrado información sobre las acusaciones, y aunque oficialmente aún no había cargos formales, el daño a su reputación ya estaba hecho. En el mundo corporativo, la percepción es realidad, y la percepción era que Javier Moreno era un acosador. Intentó contactar a Martina una vez más, desesperado por escuchar su versión de la historia, por entender cómo habían llegado a esto. Le envió un email desde una cuenta nueva, rogándole que se encontraran, aunque fuera solo una vez. Para su sorpresa, ella respondió: Estación de Atocha, mañana a las 6 de la tarde. Plataforma 7 en Ben Solo. Javier llegó media hora antes, su corazón latiendo con fuerza. Cuando vio a Martina acercándose por el andén, casi no la reconoció. Había algo roto en ella, una fragilidad que no había visto antes. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y caminaba con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. Se encontraron en un rincón alejado del bullicio de la estación. Durante largos segundos, ninguno habló, simplemente se miraron, y en esa mirada había todo un universo de dolor, arrepentimiento y amor perdido. Lo siento, dijo finalmente Martina, su voz quebrada. Javier, lo siento tanto. No tuve opción, Roberto Nel.
Tiene todo. Si no hubiera cooperado, habría ido tras ti con todo. Tiene abogados, investigadores, conexiones en todas partes. Te habría destruido completamente. Ya me destruyó, respondió Javier sin amargura, solo con una aceptación cansada de la realidad. Mi reputación está arruinada. Voy a tener que dejar mi trabajo, probablemente dejar la ciudad. Todo lo que construí, todo por lo que trabajé, se fue. Martina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Debía haber sido más fuerte. Debía haber tenido el valor de dejarlo hace años, antes de conocerte, antes de arrastrar a alguien más a mi desastre. ¿Por qué aceptaste verme hoy?, preguntó Javier. Roberto dijo que no podía contactarte. Martina bajó la mirada. Porque necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que cada momento que pasamos juntos fue real. Que te amé. Javier, te amé de una manera que nunca había amado a nadie. Y eso hace que esto sea aún más doloroso, porque sé que perdí mi única oportunidad de ser feliz. Entonces ven conmigo, dijo Javier, tomando sus manos ahora mismo. Olvidémonos de Roberto, de las acusaciones, de todo. Vamos a cualquier lugar donde no pueda encontrarnos. Podemos empezar de nuevo. Por un momento, Javier vio esperanza en los ojos de Martina, pero luego ella negó con la cabeza, liberando sus manos de las de él. No puedo. Roberto me vigila constantemente. Si desaparezco, si intento irme, hará que te arresten inmediatamente. Y esta vez, con los cargos que ha preparado, no saldrías de la cárcel. No voy a dejar que eso suceda. Entonces, ¿qué? Simplemente nos rendimos. ¿Dejamos que él gane?, preguntó Javier, frustración y dolor mezclándose en su voz. Ya ganó, Javier. Ganó el día que nos conocimos y decidimos seguir adelante sabiendo que estaba mal. Ganó porque construimos nuestro amor sobre una mentira, y las mentiras siempre se derrumban eventualmente. Martina se puso de pie, secándose las lágrimas. Tienes que irte de Madrid. Es la única forma. Vete, empieza de nuevo, encuentra a alguien que pueda amarte de la manera correcta, sin secretos, sin engaños. Olvídame. No puedo olvidarte, dijo Javier, su voz ronca con emoción. Nunca podré. Entonces aprende a vivir con el recuerdo, respondió Martina. Porque eso es todo lo que nos queda. Se inclinó y lo besó suavemente en la frente, un beso de despedida que sabía a sal y arrepentimiento. Adiós, Javier Moreno. Fuiste lo mejor y lo peor que me pasó en la vida. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, perdiéndose entre la multitud de viajeros, mientras Javier se quedaba de pie, mirándola desaparecer, sintiendo como si su corazón hubiera sido arrancado de su pecho. Esa fue la última vez que vio a Martina. Javier renunció a su trabajo una semana después. Le dijo a su jefe que tenía razones personales, y aunque su jefe claramente sabía que había más en la historia, tuvo la decencia de no presionar. Javier empacó sus pertenencias, canceló el contrato de su departamento y compró un boleto de tren a Valencia, la ciudad donde había crecido. Había pensado en ir más lejos, empezar completamente de nuevo en un lugar donde nadie lo conociera. Pero algo lo impulsaba a volver a casa, a las raíces que había dejado atrás cuando perseguía sus sueños en Madrid. Valencia lo recibió con cielos grises y lluvia fina. Y la ciudad estaba en ese espacio extraño entre la Navidad y el inicio real del nuevo año, donde todo parece estar en pausa. Javier alquiló un pequeño estudio cerca del mar, un espacio simple con paredes blancas y ventanas que daban al Mediterráneo. Pasó los primeros días simplemente existiendo, caminando por la playa sin rumbo, observando las olas ir y venir, sintiendo el vacío dentro de él como una herida física. No intentó buscar trabajo inmediatamente. No tenía energía para ello. En cambio, pasaba las horas en su estudio, dibujando obsesivamente. Dibujaba edificios que nunca se construirían, espacios que existían solo en su imaginación. Dibujaba el rostro de Martina una y otra vez, tratando de capturar la tristeza en sus ojos, la forma en que su sonrisa nunca alcanzaba completamente su mirada. Estaba atrapado en un ciclo de duelo y auto-recrimination del cual no podía escapar. Fue su vecina, una mujer mayor llamada señora Carmen, quien finalmente lo sacó de su aislamiento. Un día de febrero, ella tocó su puerta con un plato de paella casera. Te he visto caminando por la playa,
le dijo sin rodeos. Te ves como alguien que ha perdido algo importante, y aunque no sé qué es, sé que no puedes encontrarlo mirando constantemente hacia atrás. Javier, sorprendido por su franqueza, la invitó a pasar, y para su propia sorpresa, comenzó a hablar. Le contó todo a la señora Carmen, sobre Martina, sobre el amor prohibido, sobre las mentiras y la traición. Le habló de la culpa que lo consumía, no solo por haber perdido a Martina, sino por haber participado en engañar a otro hombre, por haber ignorado sus propios valores morales, en persecución de lo que creyó que era amor. La señora Carmen escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, y cuando Javier terminó, ya con lágrimas corriendo por su rostro, ella simplemente dijo: «Has estado buscando perdón en el lugar equivocado». «¿Qué quiere decir?», preguntó Javier. «Quiero decir que has estado tratando de perdonarte a ti mismo. Y eso es imposible cuando sabes que has hecho algo malo. El único que puede darte verdadera paz, no es tu mente, no es el tiempo, y definitivamente no es esa mujer que se fue. Es Dios». San Javier sintió resistencia inmediata. «No soy religioso, señora Carmen. No he estado en una iglesia desde que era niño. No estoy hablando de religión», respondió ella pacientemente. «Estoy hablando de relación. Estoy hablando de un Dios que ve nuestros errores, nuestras caídas más profundas, y aún así extiende su mano para levantarnos. Pero tienes que querer ser levantado, Javier. Tienes que dejar de regodearte en tu dolor y empezar a buscar la redención». Esas palabras se quedaron con Javier mucho después de que la señora Carmen se fuera. Durante días las repitió en su mente. Redención. Después de todo lo que había hecho, parecía demasiado simple, demasiado fácil, pero también, en algún lugar profundo dentro de él, algo resonaba con la idea. Había un hambre en su alma, un vacío que ni el amor de Martina ni ninguna cantidad de éxito profesional había llenado jamás. Una noche, incapaz de dormir, Javier salió a caminar por la playa. Era pasada la medianoche, y el mundo estaba en silencio excepto por el sonido de las olas. Se sentó en la arena, mirando hacia el mar oscuro, y por primera vez en su vida adulta, oró. No fue una oración elegante o bien formulada. Fue solo un grito desesperado desde lo más profundo de su ser en Dios. «Si estás ahí, si realmente te importa, necesito ayuda. No puedo seguir así, no puedo vivir con este peso. Hice algo terrible. Lastimé a personas, lastimé a Martina, a Roberto, a mí mismo. No sé cómo arreglar esto, no sé cómo seguir adelante. Por favor, si hay alguna manera de encontrar paz, muéstramela». No hubo truenos, no hubo rayos de luz desde el cielo. Pero en ese momento de completa vulnerabilidad, Javier sintió algo que no había sentido en meses en esperanza. Era pequeña, frágil, apenas un susurro en su corazón, pero estaba ahí. Y con esa esperanza vino algo más. La certeza de que no estaba solo, que nunca había estado solo, que incluso en medio de sus peores decisiones había algo más grande observando, esperando el momento en que él finalmente estuviera listo para pedir ayuda. La señora Carmen lo invitó a su iglesia el siguiente domingo. Era una iglesia pequeña, no una catedral imponente, sino un edificio humilde en un barrio residencial. Javier fue con escepticismo, pero también con curiosidad. El servicio era diferente de lo que recordaba de su infancia. No había condenación ni juicio, solo un mensaje sobre el amor incondicional de Dios y su deseo de restaurar lo que está roto. El pastor, un hombre de mediana edad con ojos amables, habló sobre la historia del hijo pródigo. Este joven lo había perdido todo, dijo. Había tomado su herencia y la había desperdiciado en vida salvaje. Se había alejado de su padre, de su familia, de todo lo que era correcto. Y cuando finalmente tocó fondo, cuando se encontró alimentando cerdos y deseando poder comer su comida, fue entonces cuando recordó a su padre. Decidió volver a casa, no esperando ser recibido como hijo, sino esperando simplemente ser aceptado como sirviente. Pero su padre, que había estado vigilando el camino todos los días, lo vio venir de lejos. Y corrió en un hombre de su posición, corriendo por el camino como un niño emocionado. Se lanzó sobre su hijo, lo abrazó, lo besó, ordenó que le trajeran las mejores ropas y organizó una fiesta, porque su hijo, que estaba perdido,
había sido encontrado. Su hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. Mientras escuchaba estas palabras, algo se rompió dentro de Javier. Las lágrimas comenzaron a fluir, y no pudo detenerlas. Se vio a sí mismo, en esa historia, el hijo que había tomado malas decisiones, que había perseguido placeres temporales sin pensar en las consecuencias, que había tocado fondo y se sentía indigno de perdón. Pero el mensaje era claro, no importaba cuán lejos hubiera caído, no importaba qué tan grave fuera su error. Dios estaba esperando para recibirlo de vuelta. Después del servicio, Javier habló con el pastor. Le contó su historia, no omitiendo nada, exponiendo todos sus errores y toda su vergüenza, y el pastor lo escuchó con compasión antes de decir a Javier: «Lo que hiciste estuvo mal, no voy a minimizarlo. Participaste en romper un matrimonio, en engañar, en mentir. Esas acciones tienen consecuencias y has estado viviendo esas consecuencias. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas: tus errores no definen tu valor. Dios te ve más allá de tus peores momentos. Te ve como su hijo, como alguien precioso y amado, y aunque no puede deshacer lo que sucedió, puede redimirlo. Puede tomar incluso los capítulos más oscuros de tu vida y convertirlos en testimonios de su gracia». «¿Cómo?», preguntó Javier. «¿Cómo se supone que encuentre redención en esto?». «Primero, debes perdonarte a ti mismo», respondió el pastor. «No porque lo que hiciste esté bien, sino porque aferrarte a la culpa indefinidamente no ayuda a nadie. Dios ya te ha perdonado en el momento en que le pediste perdón. Ahora debes aceptar ese perdón. Segundo, debes aprender de esto. Debes permitir que este dolor te enseñe sobre la importancia de la integridad, sobre el verdadero significado del amor, sobre las consecuencias de poner tus deseos por encima de lo correcto. Y tercero, debes seguir adelante. Debes vivir el resto de tu vida de una manera que honre las lecciones que has aprendido. Esa es la verdadera redención, a no volver a ser quien eras antes, sino convertirte en quien Dios siempre quiso que fueras». Los meses siguientes fueron de transformación lenta pero profunda. Javier comenzó a asistir regularmente a la iglesia, no por obligación, sino porque genuinamente deseaba estar ahí. Comenzó a leer la Biblia, algo que nunca había hecho como adulto, y encontró en sus páginas historias de personas rotas que Dios había usado poderosamente: Moisés, el asesino que se convirtió en libertador; David el adúltero, que se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios; Pedro el traidor, que se convirtió en la roca sobre la cual se construyó la iglesia. Comenzó a entender que Dios no busca personas perfectas, busca personas dispuestas. En marzo, Javier finalmente se sintió listo para buscar trabajo de nuevo. Envió su currículum a varias firmas pequeñas de arquitectura en Valencia y sus alrededores. Para su sorpresa, fue contratado rápidamente por una firma que se especializaba en restaurar edificios históricos. Era trabajo humilde comparado con lo que había hecho en Madrid, pero lo encontró profundamente satisfactorio. Había algo casi espiritual en tomar algo viejo y roto y ayudar a restaurarlo a su gloria original. Era una metáfora de su propia vida en Dios, tomando su historia rota y reconstruyéndola en algo hermoso. Pero la verdadera prueba de su transformación llegó en mayo, cuando recibió un mensaje completamente inesperado. Era de Martina. El mensaje era corto: en Javier, sé que no tengo derecho a contactarte después de todo lo que pasó, pero necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. El corazón de Javier se aceleró al leer el mensaje. Durante todos estos meses había tratado de no pensar en Martina, de dejar ir los sentimientos que una vez tuvo por ella, pero al ver su nombre en su pantalla, todas esas emociones volvieron en oleada. Su primer instinto fue responder inmediatamente, pero entonces recordó las palabras del pastor Ang: «Cuando enfrentes tentación o confusión, ora primero, actúa después». Así que Javier oró. Le pidió a Dios sabiduría, le pidió protección para su corazón, le pidió que, si no era su voluntad que respondiera, cerrara la puerta de alguna manera clara. Pero la puerta no se cerró. De hecho, sintió paz sobre responder. Escribió: «Hola Martina, me sorprendió recibir tu mensaje. ¿Estás bien? ¿De qué necesitas hablar?». La respuesta llegó rápidamente: «Estoy divorciando de Roberto. Finalmente encontré el coraje.
Pero hay complicaciones y, Javier, estoy embarazada. Y necesito que sepas que el bebé es tuyo. El mundo de Javier se detuvo por segunda vez en un año. Embarazada de él, las implicaciones de esto golpearon su mente como olas en un hijo. Su hijo creciendo dentro de Martina, un niño inocente que no había pedido nacer en medio de esta situación complicada, un niño que sería un recordatorio permanente de su error, pero también, tal vez, una oportunidad de redención. Javier inmediatamente llamó al pastor. No sé qué hacer, dijo, su voz llena de pánico. Pensé que había dejado atrás todo esto, que Dios me había dado un nuevo comienzo. Y ahora esto. El pastor permaneció calmado. Javier, Dios no te está castigando. Esto es simplemente la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias de largo plazo. Pero también es una oportunidad. Tienes la oportunidad de ser el hombre que no fuiste antes en responsable, íntegro, amoroso. Tienes la oportunidad de darle a este niño un padre que lo ame incondicionalmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Javier sabía la respuesta incluso antes de que el pastor terminara de hablar. Voy a hacer lo correcto, voy a estar ahí para Martina y para mi hijo, no como amante, sino como padre responsable. Voy a asegurarme de que este niño sepa que es amado, que es deseado, sin importar las circunstancias de su concepción. El pastor sonrió. Esa es la respuesta de un hombre que ha sido transformado por Dios Ambe, Javier. Enfrenta esta situación con integridad y confía en que Dios irá contigo. Javier se encontró con Martina una semana después en Valencia. Ella había venido específicamente para verlo, escapando de Madrid por unos días con la excusa de una conferencia de trabajo. Se volvieron a encontrar en la misma playa donde Javier había tenido su primera oración genuina meses atrás. Cuando Javier la vio caminando hacia él, notó inmediatamente los cambios. Había perdido peso, excepto por la pequeña curva apenas visible en su abdomen. Tenía ojeras más profundas que la última vez, y había una fragilidad en ella que le rompió el corazón. Se abrazaron, pero fue diferente esta vez. No había pasión, no había deseo prohibido. Era el abrazo de dos personas que habían compartido algo profundo, pero que ahora estaban en caminos diferentes. Gracias por venir, dijo Martina cuando se sentaron en la arena. No estaba segura de que quisieras verme. Cuando me enteré del bebé, respondió Javier, supe que tenía que estar aquí. Martina, tengo muchas preguntas, pero primero necesito que sepas algo, Ambo, estar ahí para nuestro hijo. No sé exactamente cómo se verá eso, pero no voy a ser un padre ausente. Este niño no pidió nacer en esta situación y merece tener un padre que lo ame. Martina comenzó a llorar. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. He estado aterrorizada, Javier. Roberto todavía no sabe sobre el bebé. Cuando se lo diga, cuando sepa que no es suyo, no sé qué hará. Y divorciarse de él está siendo una pesadilla. Tiene tantas conexiones, tantos abogados, está tratando de dejarme sin nada. No estás sola, dijo Javier, tomando su mano. Vamos a resolver esto juntos. Pero Martina, necesito que sepas que ya no soy el mismo hombre que conociste hace un año. He cambiado. He encontrado algo que me faltaba toda mi vida en fe. Fe en algo más grande que yo mismo, que mis deseos, que mis planes. Y esa fe me ha enseñado que hay una forma correcta de hacer las cosas, incluso cuando es difícil. Le contó a Martina sobre su viaje espiritual, sobre cómo había llegado al final de sí mismo y había encontrado a Dios esperándolo ahí. Le habló sobre el perdón que había recibido, sobre la paz que había encontrado. Y mientras hablaba, vio algo cambiar en los ojos de Martina. Era como si una luz se encendiera lentamente. ¿Realmente crees que es posible?, preguntó ella, que después de todo lo que hicimos podamos encontrar paz, perdón, un nuevo comienzo. Sé que es posible, respondió Javier con convicción, porque lo he vivido. Martina, no te estoy pidiendo que volvamos a estar juntos. Eso sería repetir los mismos errores. Pero si te estoy invitando a considerar que tal vez Dios ha permitido que todo esto suceda para llevarnos a ambos a un lugar donde finalmente podamos conocerlo a Él. Los siguientes meses fueron complicados, pero transformadores. Martina se mudó a Valencia,
lejos de Roberto y sus amenazas, lejos de Madrid y todos sus recuerdos dolorosos. Se quedó en un pequeño apartamento cerca del de Javier, pero mantuvieron límites claros. No estaban juntos como pareja, sino como dos personas aprendiendo a co-criar un hijo antes de que ese hijo naciera siquiera. Martina comenzó a asistir a la iglesia con Javier. Al principio fue escéptica, cargando tanto bagaje y vergüenza que apenas podía mirar a los demás a los ojos. Pero la comunidad la recibió con brazos abiertos, sin juicio, solo con amor. Y lentamente, muy lentamente, Martina también comenzó a sanar. El pastor les ofreció consejería, tanto individual como juntos, preparándolos no solo para ser padres, sino para navegar esta situación única con integridad y gracia. Lo que ustedes están viviendo, les dijo en una de las sesiones, es un testimonio poderoso de la redención de Dios. Comenzaron en el lugar equivocado, haciendo las cosas de la manera equivocada, pero ahora están eligiendo hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Están eligiendo honrar a Dios, honrar-se mutuamente y honrar a este bebé que está por nacer. Eso es transformación genuina. El divorcio de Martina y Roberto finalmente se completó en septiembre, justo un mes antes de que naciera el bebé. Roberto peleó hasta el final, pero cuando quedó claro que Martina no iba a ceder, que tenía su propio equipo legal apoyándola provisto en parte por la iglesia que había recaudado fondos para ayudarla finalmente accedió a un acuerdo. Martina no obtuvo tanto como hubiera merecido legalmente, pero obtuvo su libertad, y eso era lo más importante. El 15 de octubre, a las 3 de la madrugada, Javier recibió la llamada que había estado esperando. «Es hora», dijo Martina, su voz tensa con dolor y emoción. Javier manejó al hospital en tiempo récord, llegando justo cuando la llevaban a la sala de parto. Martina le había pedido que estuviera ahí, y aunque Javier estaba aterrorizado, sabía que no había ningún otro lugar donde preferiría estar. 9 horas después, mientras el sol de octubre entraba por las ventanas del hospital, nació Samuel Moreno Sandoval. Era pequeño, perfecto, con un llanto fuerte que llenó la habitación de vida. Cuando la enfermera puso a Samuel en los brazos de Javier por primera vez, algo fundamental cambió en él. Miró esa carita arrugada, esos ojitos cerrados, esos puñitos apretados, y entendió verdaderamente por primera vez el concepto del amor incondicional. Este niño no había hecho nada para ganarse su amor, no lo había impresionado ni había logrado nada, simplemente existía, y eso era suficiente. Y en ese momento, mirando a su hijo, Javier finalmente entendió cómo Dios lo miraba a Elan, no por lo que había hecho o dejado de hacer, sino por lo que era su hijo. Y si Dios podía amar a Javier de esa manera, después de todo lo que había hecho, entonces realmente había esperanza para cualquiera. Martina observaba desde la cama, exhausta pero radiante. Había algo diferente en ella también. La tristeza que había habitado en sus ojos durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazada por algo nuevo en propósito. Javier dijo suavemente: «Ven aquí». Javier se acercó con Samuel aún en sus brazos. Martina extendió su mano y tocó la mejilla de su hijo con ternura infinita. «Mira lo que Dios hizo», susurró. «Tomó nuestro error más grande y creó algo tan hermoso, tan puro. Este niño no es un recordatorio de nuestro pecado, es un recordatorio de que Dios puede redimir cualquier cosa». Los primeros meses de la vida de Samuel fueron un período de ajuste para todos. Javier y Martina establecieron un sistema de cocrianza que funcionaba para ambos. Javier había convertido el segundo dormitorio de su apartamento en una habitación para Samuel, decorada con nubes pintadas en el techo y animales del bosque en las paredes. Martina mantenía su propio espacio, su propia independencia, pero pasaban tiempo juntos regularmente por el bien de Samuel, y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras criaban a su hijo, mientras aprendían juntos qué significaba poner las necesidades de otra persona completamente por encima de las propias, Javier y Martina comenzaron a desarrollar una amistad genuina. No era el amor apasionado y prohibido que habían compartido antes. Era algo más profundo, más sólido, un respeto mutuo, aprecio, cariño construido sobre una base de integridad en lugar de engaño. «Es extraño», le comentó Martina a Javier una noche, mientras los dos se turnaban para calmar a Samuel, que no paraba de llorar. «Siento que te conozco mejor ahora,
después de todo lo que pasamos, que cuando estábamos juntos, románticamente, Javier asintió, meciendo suavemente a Samuel. Es porque ahora estamos construyendo algo real. Antes todo era fantasía, era la emoción de lo prohibido, la pasión del secreto. Pero esto es vida real. Y resulta que la vida real, cuando la vives de la manera correcta, es mucho mejor que cualquier fantasía. Cuando Samuel tenía 6 meses, algo sucedió que nadie esperaba. Roberto apareció, había estado ausente durante todo el embarazo de Martina y los primeros meses de vida de Samuel, sumergido en su amargura y resentimiento. Pero algo había cambiado en Elan cuando tocó la puerta del apartamento de Martina un sábado por la tarde. Ella casi no lo reconoció. Había perdido peso, tenía canas que no había tenido antes, y había una suavidad en su rostro que nunca había visto. Martina dijo, cuando ella abrió la puerta, su sorpresa evidente: «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente debería cerrarme la puerta en la cara, pero necesito hablar contigo. Por favor, solo dame 5 minutos». Martina miró hacia atrás, donde Javier estaba jugando con Samuel en la alfombra. Javier asintió, dándole permiso silencioso para hacer lo que sintiera correcto. «Está bien», dijo Martina finalmente. «Podemos hablar afuera». Se sentaron en un banco del parque frente al edificio. Roberto miraba sus manos, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «Quiero empezar diciendo que lo siento», comenzó finalmente, «por cómo te traté durante nuestro matrimonio, por controlarte, por aislarte, por hacer que te sintieras atrapada. He pasado estos últimos meses en terapia, trabajando en mí mismo, tratando de entender por qué era así, y me di cuenta de que todo venía del miedo, a miedo de perderte, miedo de no ser suficiente, miedo de quedarme solo. Así que traté de poseerte, de controlarte, pensando que esa era la forma de mantenerte. Pero todo lo que logré fue empujarte hacia los brazos de otro hombre». Martina escuchaba en silencio, sin saber qué decir. Roberto continuó: «No estoy aquí para pedirte que vuelvas conmigo. Esa puerta está cerrada, y lo sé aquí porque necesitaba que supieras que reconozco mi parte en todo lo que pasó. Sí, tú y Javier tomaron decisiones equivocadas, pero yo creé el ambiente que hizo que buscaras felicidad en otro lugar, y por eso lo siento genuinamente». «Roberto», dijo Martina suavemente, «agradezco que hayas venido a decir esto. Sé que no fue fácil. Yo también lo siento. Siento no haber tenido el coraje de dejarte antes de buscar consuelo con otra persona. Siento todas las mentiras, todo el engaño. No hay excusa para lo que hice, sin importar cuán infeliz era». Roberto asintió. Y por un momento, los dos simplemente se sentaron en silencio. Dos personas que una vez habían prometido amarse para siempre, ahora extraños que compartían solo un pasado doloroso. «¿Puedo conocerlo?», preguntó Roberto finalmente. «¿Al bebé?». Martina se sorprendió. «¿Por qué querrías hacer eso?». «Porque», respondió Roberto, «pasé 5 años de mi vida contigo. Y aunque nuestro matrimonio terminó mal, hubo momentos buenos también. Este niño es parte de tu nueva vida, y supongo que quiero cerrar este capítulo apropiadamente. Quiero ver que estás bien, que eres feliz, que encontraste lo que estabas buscando». Martina pensó por un momento antes de asentir: «Está bien, pero Javier está dentro, y necesito que seas respetuoso». «Por supuesto», dijo Roberto. Volvieron al apartamento, donde Javier se tensó visiblemente al ver a Roberto. Los dos hombres se miraron, y la tensión en la habitación era palpable. Pero entonces, Roberto extendió su mano. «Javier Moreno, supongo. Soy Roberto Vega, y antes de que digas algo, quiero que sepas que no vine a causar problemas. Vine a hacer las paces con mi pasado». Javier cautelosamente estrechó la mano de Roberto. «Entiendo, y yo también tengo algo que decirte. Lo que hice estuvo mal. Completamente, innegablemente mal. Participé en engañarte, en romper tu matrimonio. No hay justificación para eso, y si pudiera volver atrás y tomar decisiones diferentes, lo haría, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es vivir el resto de mi vida tratando de ser un mejor hombre del que fui.
Entonces, Roberto apreciaba la honestidad. Se acercó a donde Samuel estaba en su manta de juegos, mirando hacia arriba con esos ojos curiosos que los bebés tienen. «Es hermoso», dijo Roberto con sinceridad. «Parece tener tus ojos, Martina». Y entonces algo extraordinario sucedió. Roberto se arrodilló junto a Samuel y le habló suavemente. «Pequeño, no sé si algún día entenderás toda la historia complicada de cómo llegaste aquí, pero quiero que sepas algo, mereces ser amado. Mereces crecer en un hogar lleno de amor y paz. Y aunque yo no voy a ser parte de tu vida, me alegro de que tengas un padre que claramente te ama y una madre que haría cualquier cosa por ti». Había lágrimas en los ojos de Martina mientras observaba esta escena. Era el cierre que no sabía que necesitaba. Roberto se despidió poco después, pero antes de irse, se volvió hacia Javier y Martina. «Encontré algo también», dijo. «Después de que todo explotó, después de perderlo todo, toqué fondo. Y ahí, en mi momento más bajo, un colega me invitó a su iglesia. Al principio resistí. Pensé que no necesitaba religión, que podía manejar mis problemas solo. Pero eventualmente fui, y lo que encontré ahí cambió todo. Aprendí sobre el perdón, sobre la gracia, sobre cómo soltar el control. Así que supongo que, de una manera extraña, todo esto fue necesario. Necesitaba romperme completamente para finalmente reconstruirme de la manera correcta». Después de que Roberto se fue, Javier y Martina se miraron con asombro. «¿Puedes creerlo?», preguntó Martina. «Dios está obrando en su vida también». Javier sonrió. «Es lo que hace. Toma nuestros desastres y los convierte en milagros. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno». Los años pasaron y Samuel creció, siendo un niño feliz y saludable. Javier y Martina nunca volvieron a ser pareja romántica. En cambio, desarrollaron algo que muchas parejas románticas nunca logran: en una verdadera asociación basada en respeto, comunicación honesta y un propósito compartido de criar a su hijo de la mejor manera posible. Ambos siguieron creciendo en su fe, activos en su comunidad de iglesia, usando su historia como testimonio de la gracia transformadora de Dios. Aun cuando Samuel tenía 5 años, sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Martina conoció a alguien en la iglesia, viudo llamado Daniel, que tenía 2 hijas de su anterior matrimonio. Daniel era gentil, paciente y amaba al Señor con todo su corazón. Él conocía toda la historia de Martina, cada detalle complicado, y la amaba no a pesar de su pasado, sino apreciando el viaje que la había llevado a ser la mujer que era ahora. Cuando Martina le contó a Javier sobre Daniel, él se alegró genuinamente por ella. «Mereces ser feliz, Martina. Mereces tener el tipo de amor que siempre debiste tener, uno basado en la verdad, no en secretos». Y cuando Daniel le pidió matrimonio a Martina 1 año después, fue Javier quien caminó con ella por el pasillo de la iglesia, entregándola simbólicamente a su nuevo esposo. Fue un momento que dejó a muchos en la audiencia llorando, un testimonio visual de cuán completamente Dios puede restaurar relaciones rotas. Javier también encontró el amor eventualmente. Conoció a una mujer llamada Elena en un retiro de la iglesia. Elena era maestra de escuela primaria. Tenía un corazón enorme para los niños, y cuando conoció a Samuel, lo amó como si fuera suyo. Javier fue completamente honesto con ella desde el principio sobre su pasado, esperando que tal vez lo rechazara. Pero Elena simplemente dijo: «Tu pasado te hizo quien eres hoy, y el hombre que eres hoy es el hombre del que me estoy enamorando». Se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, con Samuel como portador del anillo y las hijas de Daniel como damas de honor. 2 familias mezcladas, nacidas de circunstancias complicadas, pero unidas ahora por algo más fuerte que la sangre, el amor de Dios y el compromiso de vivir con integridad. Samuel creció sabiendo su historia completa. Javier y Martina decidieron temprano que nunca le mentirían sobre sus orígenes. Cuando tuvo edad suficiente para entender, se sentaron con él y le explicaron todo cómo sus padres se habían conocido, los errores que habían cometido, cómo Dios había tomado esa situación y la había redimido completamente. «¿Entonces fui un error?», preguntó Samuel con la honestidad directa de un niño de 10 años. «No»,
respondió Javier firmemente. Las decisiones que llevaron a tu concepción fueron errores. Pero tú, Samuel, nunca fuiste un error. Fuiste el plan de Dios todo el tiempo. Él sabía que te necesitábamos, que necesitábamos tu amor para finalmente entender cómo Él nos ama a nosotros. Eres nuestro regalo más grande, nuestro recordatorio viviente de que Dios puede traer belleza de las cenizas. Años más tarde, cuando Samuel tenía 16 años, escribió un ensayo para la escuela sobre la gracia. En él contó su propia historia, la historia de cómo nació de una situación que el mundo llamaría un error, pero que Dios usó para transformar vidas. El ensayo ganó un concurso nacional y Samuel tuvo la oportunidad de leerlo en una conferencia de jóvenes donde miles de adolescentes escuchaban. Mi historia podría haber sido trágica, dijo Samuel desde el escenario, su voz clara y fuerte. Podría haber sido un niño criado en medio del resentimiento y la vergüenza. Pero en cambio, fui criado por padres que eligieron enfrentar sus errores con honestidad, que eligieron buscar a Dios en medio de su dolor, que eligieron hacer lo correcto incluso cuando era increíblemente difícil. Me enseñaron que nuestros errores no tienen que definirnos, que la gracia de Dios es más grande que nuestros peores momentos, que no importa qué tan lejos hayamos caído, Él siempre está esperando para levantarnos de nuevo. Mientras Samuel hablaba, Javier y Martina estaban sentados en la audiencia, junto a sus respectivos cónyuges. Las lágrimas corrían libremente por sus rostros mientras escuchaban a su hijo compartir el testimonio que solo podía compartir, porque ellos habían tenido el coraje de ser vulnerables, de ser honestos, de permitir que Dios escribiera su historia de redención. Después de la conferencia, un joven se acercó a Javier. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Señor Moreno, dijo con voz temblorosa, necesito contarle algo. He estado teniendo una aventura con una mujer casada. He estado diciéndome a mí mismo que está bien, porque ella es infeliz en su matrimonio, porque nos amamos, pero escuchando la historia de su hijo, escuchando sobre todo el dolor que causaron sus decisiones, me di cuenta de que estoy caminando por el mismo camino, y necesito detenerme antes de que sea demasiado tarde. Javier puso su mano en el hombro del joven. Hijo, el hecho de que estés aquí, de que estés dispuesto a admitir esto, significa que Dios ya está trabajando en tu corazón. Terminar esa relación va a doler, probablemente va a ser una de las cosas más difíciles que hagas, pero te prometo, del otro lado de esa decisión hay paz, hay integridad, hay la oportunidad de convertirte en el hombre que Dios te llamó a ser. No el hombre que roba el amor de otra persona, sino el hombre que espera el amor que Dios tiene preparado específicamente para ti. Ese encuentro fue solo uno de muchos a lo largo de los años. La historia de Javier y Martina se convirtió en un faro de esperanza para otros que estaban atrapados en situaciones similares, para aquellos que pensaban que sus errores eran demasiado grandes para ser perdonados, para aquellos que habían perdido la esperanza de que sus vidas pudieran cambiar. Ahora, mientras esta historia llega a su fin, quiero que te quedes con algo. La historia de Javier y Martina no es única. En este mismo momento, en tu ciudad, probablemente en tu propia iglesia, hay personas viviendo versiones de esta misma historia, personas atrapadas en relaciones que saben que están mal, pero que no encuentran la salida, personas cargando culpa por decisiones pasadas que piensan que Dios nunca podría perdonar. Personas que han tocado fondo y no pueden ver ninguna forma de levantarse de nuevo. Y esto es lo que necesito que entiendas. No importa dónde estés en tu historia, no importa qué decisiones hayas tomado, no importa qué tan lejos sientas que has caído, Dios todavía está ahí, esperando. No esperando para juzgarte, sino esperando para abrazarte, esperando para tomar los pedazos rotos de tu vida y crear algo hermoso. La historia de Javier y Martina nos enseña varias lecciones cruciales. Primero, que el amor prohibido siempre cobra su precio. Lo que comienza con emoción y pasión, inevitablemente termina en dolor cuando está construido sobre mentiras y engaño. Las relaciones que violan los votos sagrados del matrimonio nunca pueden traer verdadera felicidad, sin importar cuán intensos sean los sentimientos. Segundo, que tocar fondo no es el final, es a menudo el comienzo.
Fue solo cuando Javier perdió todo, cuando se sentó en esa playa en la mitad de la noche, completamente quebrantado, que finalmente estuvo listo para recibir lo que Dios había estado tratando de darle todo el tiempo: paz, propósito, redención. Tercero, que el perdón de Dios no es solo palabras bonitas, es poder transformador. Cuando Javier y Martina realmente aceptaron el perdón de Dios, no solo se sintieron mejor, se convirtieron en personas diferentes. Sus valores cambiaron. Sus prioridades cambiaron. Su forma completa de ver el mundo cambió. Cuarto, que la redención es posible, pero no fácil. Javier y Martina tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tuvieron que hacer el trabajo difícil de cambiar, de establecer límites, de vivir con integridad incluso cuando era incómodo. La gracia de Dios es gratuita, pero la transformación requiere nuestra participación activa. Y finalmente, que Dios puede usar incluso nuestros peores errores para su gloria. Samuel no debería haber existido según las reglas convencionales de la moralidad. Fue concebido en pecado, en una relación prohibida, pero Dios tomó exactamente esa situación y la usó para traer sanidad, para enseñar lecciones, para crear un testimonio que ha impactado a miles de personas. Entonces, ¿dónde estás tú en tu historia? Tal vez eres como Javier al principio, caminando hacia una tentación que sabes que está mal, pero que no puedes resistir. Si ese eres tú, por favor escucha y detente ahora, antes de que cruces la línea, antes de que causes daño que tomará años reparar. El placer temporal no vale el dolor duradero, la emoción del momento no vale la culpa que llevará contigo. O tal vez eres como Martina estaba, atrapada en un matrimonio infeliz, sintiéndote justificada en buscar felicidad fuera de tus votos. Si ese eres tú, hay una mejor manera. Busca consejería, busca ayuda. Si necesitas dejar el matrimonio, hazlo honesta y abiertamente, no a través del engaño. Tu felicidad es importante, pero la forma en que la persigues es igualmente importante. O tal vez eres como Roberto era, controlando y aislando a tu pareja, creando el ambiente mismo que los empuja lejos. Si ese eres tú, por favor reconoce que el amor real no controla, confía. El amor real no aísla. Libera, busca ayuda para tus inseguridades antes de que destruyan tu relación. O tal vez eres como Javier y Martina después, ya has cometido el error y estás viviendo con las consecuencias. Estás atrapado en la culpa, sintiéndote indigno del amor o el perdón de Dios. En sí, ese eres tú. Escucha estas palabras cuidadosamente, tus errores no definen tu valor. Dios te ve más allá de tus peores momentos. Sí, hay consecuencias, sí, hay dolor que enfrentar, pero también hay gracia, también hay redención, también hay un futuro esperando más allá del dolor presente. La verdad más poderosa en esta historia es esta: en Dios. No espera hasta que tengamos todo resuelto para amarnos. Nos ama en medio de nuestro desastre. Nos ama cuando estamos tomando las peores decisiones de nuestras vidas. Nos ama cuando estamos mintiendo, engañando, traicionando nuestros propios valores. No porque apruebe esas acciones, sino porque ve más allá de ellas. Ve quiénes realmente somos y quiénes podemos llegar a ser. Y cuando finalmente estamos listos, cuando finalmente hemos llegado al final de nosotros mismos y nuestros propios esfuerzos, cuando finalmente levantamos nuestras manos y decimos: Dios, te necesito, ahí es cuando comienza la verdadera transformación. No porque Dios estuviera ausente antes, sino porque finalmente estamos listos para recibir lo que Él ha estado ofreciendo todo el tiempo. La historia de Javier y Martina podría haber terminado en tragedia. Matrimonio destruido, vidas arruinadas, un niño nacido en medio del caos y la vergüenza, pero en lugar de eso, terminó en testimonio, en redención, en dos personas que aprendieron que el camino correcto, aunque difícil, siempre lleva a un lugar mejor que el camino fácil. Hoy, Samuel tiene 23 años. Está estudiando teología, sintiendo el llamado de Dios a ministrar a otros que están pasando por situaciones complicadas de familia y relaciones.
Javier y Elena han estado casados por 15 años y han agregado 2 hijos más a su familia. Martina y Daniel celebraron su 10º aniversario el año pasado, y sus familias mezcladas se han convertido en una hermosa representación de cómo Dios puede unir lo que estaba roto. Y Roberto encontró su propia historia de redención. Se volvió a casar con una mujer que conoció en su iglesia, alguien que entiende su pasado y lo ama de todos modos. Aprendió a ser un esposo diferente, esta vez han confiado, no controlador, amoroso, no posesivo. Incluso tiene una relación cordial con Javier y Martina, ocasionalmente uniéndose a reuniones familiares cuando Samuel los invita. Es incómodo a veces, por supuesto. La historia no puede ser borrada, pero hay paz, hay perdón, hay gracia suficiente para todos. Esta es la verdad que quiero que te lleves de esta historia. Dios es un Dios de redención. No importa qué tan complicada sea tu situación, no importa qué errores hayas cometido, no importa qué tanto dolor hayas causado o experimentado, Dios puede redimirlo. Puede que no lo arregle mágicamente, puede que no borre las consecuencias, pero puede tomar incluso los capítulos más oscuros de tu vida y usarlos para su gloria y tu bien. El amor prohibido siempre cobra su precio. Javier y Martina pagaron ese precio con dolor, vergüenza, pérdida de reputación, relaciones dañadas, pero descubrieron algo más importante, en que el amor de Dios, su gracia transformadora, es más poderoso que cualquier error que podamos cometer, que el arrepentimiento genuino abre la puerta a posibilidades nuevas, que el perdón tanto recibido como dado puede sanar incluso las heridas más profundas. Si estás en medio de tu propia historia complicada en este momento, si has tomado decisiones que sabes que están mal, si estás cargando culpa que parece demasiado pesada para soportar, quiero que sepas esto. No estás solo. Dios te ve. Dios te conoce. Y Dios te ama. No un amor condicional que desaparece cuando fallas, sino un amor incondicional que permanece incluso en tus momentos más oscuros. Pero ese amor te invita a cambiar. Te invita a dejar atrás los caminos que están destruyendo tu vida y las vidas de otros. Te invita a caminar en la luz, en la verdad, en la integridad. Y sí, ese camino es más difícil. Requiere coraje, requiere humildad, requiere que enfrentes las consecuencias de tus acciones en lugar de huir de ellas. Pero del otro lado de ese camino difícil hay algo que no puedes encontrar en ningún otro lugar: paz verdadera, integridad genuina, la habilidad de mirarte en el espejo y gustar de quien ves mirando hacia atrás. La libertad de vivir sin secretos, sin mentiras, sin el peso constante de la culpa. La historia de Javier y Martina es una historia de advertencia. Cuidado con las decisiones que tomas en momentos de soledad o infelicidad. Pero también es una historia de esperanza. Incluso las peores decisiones no tienen que ser el final de tu historia. Con Dios siempre hay un capítulo nuevo esperando ser escrito. Así que hoy, en este momento, te invito a hacer lo que Javier hizo en aquella playa hace tantos años. Admite que necesitas ayuda. Admite que no puedes arreglarlo solo. Clama a Dios con honestidad total, sin pretensiones, sin tratar de esconder tus errores, y luego observa cómo Él comienza a trabajar. Puede que no sea rápido, puede que no sea fácil, pero será real, será transformador, será el comienzo de la redención que tu alma ha estado anhelando. Porque al final del día, esto es lo que todos necesitamos entender. No somos la suma de nuestros peores momentos. Somos hijos de un Dios que nos ve con amor infinito, que nos llama constantemente de regreso a Él, que está listo para tomar nuestros fracasos y convertirlos en testimonios de su gracia. El amor prohibido cobra su precio, sí, pero el amor de Dios ofrece redención, y esa redención está disponible para ti, hoy, ahora mismo, sin importar dónde estés o qué hayas hecho. Esa es la verdadera historia detrás de esta historia, no solo sobre Javier y Martina, sino sobre todos nosotros, sobre un Dios que nos persigue incluso cuando huimos, que nos ama incluso cuando somos no amables, que nos redime incluso cuando somos indignos. Y esa, mi amigo, mi amiga, es una historia que vale la pena creer.